Este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo, desde la hermosísima Santiago de Querétaro, México, y a través de nuestras estaciones en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM. También pueden seguirnos a través de nuestra página de internet, que es www.rtq.mx, o si lo prefieren pueden vernos de manera grabada en el canal de YouTube. El canal es Andrés Mares y la lista de videos se llama Reflexiones. Ahí estamos con ustedes cada semana, pues tocando temas de actualidad, temas que tienen que ver con la realidad de nuestra vida cotidiana y en un contexto de reflexión, de profundizar en lo que sucede y en las implicaciones, y también filosofar, ¿por qué no?, sobre la naturaleza humana. Y en esta ocasión, nuestra reflexión va a tocar el tema de la sostenibilidad y el consumismo en el siglo XXI. Es un tema que, aunque tenga un corte más sociológico y económico, pues no deja de tener implicaciones en nuestra experiencia de vida cotidiana. Porque tal como lo hemos planteado en Voces del Pensamiento, pues cada vez se vuelve más importante, y me atrevería a agregar hasta urgente, que se dé un equilibrio entre el consumo y la preservación del medio ambiente. Y más allá del contexto que estamos viviendo sobre el calentamiento global, pues también tiene que ver con un tema de respeto al orden natural. El ser humano es un ser que, no porque sea libre, tiene el derecho a, pues eso, faltar el respeto a ninguna otra persona, pero tampoco a la naturaleza en general. Y en ese sentido, pues hemos cometido excesos desde la revolución industrial, en donde pues hemos dado más importancia a la producción centrada en el consumo que a otras realidades que forman parte de un equilibrio ecológico y también de un equilibrio en otros ámbitos de nuestras vidas. Hablamos de un equilibrio social, hablamos de un equilibrio económico también, hablamos hasta de un equilibrio político y hasta en una de esas de un equilibrio personal. ¿Por qué? Porque una persona que tira la basura en la calle, por ejemplo, pues está hablando de un bajo o nulo nivel de compromiso con su entorno. Una persona que se excede también en lo que sea que planteemos como formato de consumo, también está afectando su entorno. Somos seres sistémicos, es decir, seres que formamos parte, individuos que formamos parte de sistemas, sistema familiar, sistema económico, un sistema social, un sistema político, un sistema hasta espiritual, y por eso todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene repercusiones en nuestro entorno. Entonces el tema de hoy, el tema de la sostenibilidad y la manera en que consumimos en este siglo, pues está íntimamente relacionado por lo mismo con el tema de la responsabilidad. Y es que la responsabilidad pues va más allá de un mero compromiso que a nivel cívico se plantea para cuidar del ambiente, que claro que lo incluye, pero no se trata de que respetemos una ley humana, porque lo que termina sucediendo con las leyes humanas es que pues la gente, la mayoría, se lo termina arreglando para ver cómo puede no respetar aquellas leyes que no le gustan o que le complican o que le incomodan, y mientras no los cachen, pues seguirán violando esas leyes. Pero la naturaleza siempre nos va a cachar. La naturaleza siempre va a llevar un registro de todos los abusos, de todos los excesos que cometemos. Y por supuesto que nos va a pasar facturas al respecto. Nos va a pasar facturas pues por el tema de cambio climático, por el tema de enfermedades que se pueden
generar y propagar a través de la contaminación. También pues por todo el desorden y desequilibrio que genera en el sistema natural. Pues imaginemos cada vez más mantos acuíferos contaminados, pues tarde o temprano va a repercutir en el hecho de que se vuelva más escasa el agua potable. Lo mismo podríamos plantear con respecto al aire. Y sin llegar a una postura radical de no tocar una hoja de un árbol, porque tampoco se trata de prescindir por completo del progreso en términos económicos, sí se trata de respetar y procurar un equilibrio. Es el caso de poder sustituir lo que nuestro consumo nos lleva a quitar de la naturaleza. Es el caso de los bosques, por ejemplo. Pues si utilicé no sé cuántas hectáreas para producir madera, pues voy a reponerlas, ¿sí? Tomando en cuenta en ese equilibrio que no solo se trata de reponerlas sembrando la misma cantidad o una cantidad superior de árboles de las que dispusimos, sino también tomando en cuenta que los árboles pues, se van a tardar varios años en poder restablecer ese ciclo que se vio afectado por esa tala de árboles. O sea, también tenemos que respetar tiempos. No es fácil, también no vamos a caer en la ingenuidad de simplemente señalar el problema y pretender que ya porque se señaló se va a empezar a arreglar. No, no es nada fácil. De hecho, lo más difícil es el cambio de disposición que se requiere en la gente para dejar de consumir tanto. No es fácil porque pues, todo gira en torno al consumo, hay que decirlo. Casi que se nos programa desde la escuela y hasta no dudo que desde las familias para el tema del consumo. Pareciera tratarse de la actividad central de la experiencia de la vida humana, ya lo hemos reflexionado en alguna ocasión, no es así, claramente, pero mientras no nos apoyemos en una virtud cardinal que es fundamental para poder plantearnos en algún momento restablecer el equilibrio ecológico y también en otros niveles de nuestras vidas, como lo es la virtud de la templanza, pues vamos entonces a seguir abusando del entorno natural y las consecuencias, por lo mismo, tenderán a ser cada vez más fuertes, cada vez más radicales, más contundentes, más drásticas. Y es ahí donde, pues si no nos hacemos cargo nosotros del equilibrio, sí podríamos afirmar que la naturaleza se va a encargar de ello. Y no nos conviene mucho que digamos que sea la naturaleza la que se encargue de restablecer el equilibrio, porque la naturaleza suele ser drástica a la hora de hacerlo. Pero pues ni hablar, si llegamos a ese punto, y creo que en cierto modo ya hemos llegado a ese punto, porque esos cambios de temperatura, si bien en lo personal, y subrayo, es una apreciación personal que he procurado documentar sobre el tema del calentamiento global, mi apreciación es no lo estamos provocando tanto nosotros a través de la contaminación, sino que tiene que ver con un ciclo natural de una órbita cósmica que todo nuestro planeta sigue cada ciertos miles de años. Sí es cierto que de todas maneras ese desequilibrio ecológico contribuye a que el cambio climático se acentúe más y sí creo definitivamente que suele al final generar grandes injusticias de distribución que afecta a otros países, a otras poblaciones y que acentúa pues la pobreza en muchos términos, porque si en un lugar específico se abusa de la tala de árboles para construir no sé qué cosas en otro país, pues en el país donde se deforestó, pues obviamente van a darse consecuencias graves que independientemente del cambio climático, pues por el solo hecho de haber deforestado, pues eso va a afectar pues a la fertilidad del lugar, de la tierra del lugar, va a afectar el nivel de humedad del lugar, la generación de oxígeno, en fin. O sea,
No digo que esté separado del cambio climático el tema de la contaminación, pero yo quiero acentuar que las consecuencias más locales pues son igual o hasta más graves que las del cambio climático a nivel global. Como sea, el ser humano necesita imponerse un límite, en general. No estoy hablando aquí nada más de tema de producción, ni me estoy refiriendo particularmente o exclusivamente, mejor dicho, al consumo. En general tenemos que ponernos límites porque si no nos desbordamos, si no nos desbocamos, y en ese sentido, pues terminamos creando un desequilibrio a nivel físico, a nivel mental, a nivel familiar, a nivel social. El ser humano es un ser insaciable por naturaleza, pero también es racional por naturaleza. Entonces, si racionalmente no contenemos ese espíritu insaciable, esa tendencia a querer siempre más, pues vamos a terminar, generando daños colaterales. Y eso es lo que no se vale. No se vale que unos o muchos paguen por la ambición de unos, y además pocos, porque eso sí atenta contra el equilibrio en su nivel, me parece a mí más profundo, el del respeto al derecho de los demás, al derecho al progreso, al derecho al crecimiento, al derecho también al bienestar, ¿por qué no? Y con un esquema de abuso en el consumo, pues estamos creando o alimentando pobreza en otros lugares. Y esto es lo que no hemos de permitirnos. Claro que se vale aspirar a un cierto nivel de bienestar y de estilo de vida en la vida, pero siempre y cuando no sea a costa de, pues, de agredir, de transgredir valores que están asociados a nuestra convivencia con los demás, como la justicia, como la equidad, como la generosidad inclusive, porque de lo contrario entonces, pues nuestro consumo no solo será algo a lo que no tenemos derecho de esa manera, sino que será algo que tendríamos que sancionar de alguna forma por el tipo de daño colateral que está generando en otras personas. Entonces, sí hay que prosperar, sí hay que producir, sí hay que transformar, sí hay que consumir, pero también hay que cuidar. Y aquí en distintos niveles vamos a hacer la consideración de este planteamiento. En primer lugar, por el ecológico, ¿no? Como ya dijimos, porque pues, todos tenemos derecho a un entorno sano, saludable, limpio y pues un entorno pues que esté puro, por decirlo de alguna manera. Me refiero al entorno natural. En otro nivel, porque se trata de un tema de justicia distributiva, ¿no? El tema de la pobreza. Y en otro nivel, porque ya en lo personal, una persona que gira en torno al consumo está teniendo una experiencia de vida de lo más absurda y empobrecedora que puede haber. Y para muestra un botón, una persona que gira o cuyo principal objetivo de vida es consumir lo más posible, es una persona que, si se me permite la expresión, y si no, pido perdón anticipado por utilizarla, se va animalizando a sí misma. Porque lo propio de los animales sí es el consumo. Porque en los animales hay un instinto que regula ese consumo en aras de la supervivencia. Y hasta ahí hemos llegado, hasta a trastornar el ámbito natural. ¿A qué me refiero? Pues cuántas mascotas, perros, gatos, han engordado por el exceso de consumo que hemos procurado en ellos, pero en un entorno natural, de hábitat natural de ellos, pues no comerían más de lo que realmente necesitan. Pero claro, les damos cosas sabrosas, les damos cosas que se vuelven adictivas porque tienen azúcar. Pues claro, ahora hasta un perro o un gato, no sé si un pájaro también, pero no lo dudo, ya puede volverse obeso. ¿Por qué? Por el exceso de consumo. A ese grado hemos llegado, a trastornar no solo el orden natural en nosotros como especie,
sino empezar a hacerlo en otras especies. Y eso es lo que hay que reprobar, eso es lo que hay que rectificar, eso es lo que hay que señalar para que se corrija. ¿Por qué? Porque cuando nuestra vida se limita, se reduce a mero consumo, es muy fácil y prácticamente inevitable que acabe en algún tipo de adicción. Y la adicción a la comida, a la bebida, al juego, a las compras, al sexo, pues no sé, ahorita creo que son las formas en las que se puede presentar la tremenda atadura de la adicción, pues van a destruir nuestra propia salud física y mental y va a destruir con el tiempo nuestras relaciones. O sea, si la manera en que consumimos, una manera desmedida habitualmente, fuera natural, pues se vería reflejado en un crecimiento a nivel físico, mejoramiento de nuestra salud, de nuestra condición física, se vería reflejado en una mayor claridad mental, en paz interior. O sea, lo que es benéfico para la naturaleza la hace crecer cuando lo consumimos. Pero lo que es perjudicial para la naturaleza, pues por supuesto que la deteriora, la daña, la perjudica. Y entonces, si nosotros estuviéramos realmente ejerciendo una forma natural de consumo, muchas enfermedades de hoy en día simplemente no existirían. La diabetes, temas asociados a problemas cardiovasculares, y así podríamos plantear problemas hepáticos, que son enfermedades que están íntimamente asociadas a una manera de comer, a una manera de beber, a un estilo de vida. Entonces, ojo, seamos sensatos. Si nuestro estilo de vida está siendo antinatural, eso se está reflejando en que se está volviendo insano, insalubre, se está volviendo enfermizo, literalmente hablando. Y es ahí donde tendríamos nosotros que hacer una reflexión profunda considerando las consecuencias de nuestra manera de consumir. Y eso por señalar el plano físico, porque no es el único plano que se ve trastornado o violentado por el nivel de consumo que caracteriza la vida de muchas personas. Hay otros niveles, como pudiera ser, por hablar del más importante en lo personal, que es el espiritual. Una persona que se la pasa nada más consumiendo en su vida es una persona que se va volviendo cada vez más superficial. Y eso tiene implicaciones espirituales y psicológicas. El que una persona no sea más profunda se traduce en términos psicológicos a una persona que deja de ser pensante, deja de analizar, deja de cuestionar, por supuesto, deja de reflexionar. Y ese tipo de persona es la persona más manipulable por el sistema que me pongan, sistema político, sistema familiar, sistema religioso, igualdad. La persona superficial es la más manipulable de todas, que es una forma de plantear un tipo de esclavitud contemporánea. Antes la esclavitud era literalmente una forma forzada de trabajo inhumano y de maltrato físico, pero ahora la esclavitud se da con el disfraz del bienestar. Pero estamos hablando de una esclavitud que se manifiesta en la incapacidad para tomar decisiones, en la incapacidad para generar una resistencia cuando se está cometiendo algún tipo de atropello o injusticia a nivel familiar, a nivel social, político, económico y hasta religioso. Una persona superficial no se defiende, vaya. Y como no cuestiona, pues ahí va como cordero llevado al matadero, ¿no? Pero no en un contexto espiritual, sino del más burdo posible. ¿Por qué? Porque no se resiste. No, ni siquiera se propone mejorar su situación. O se lo propone, pero no lo logra. ¿Por qué?
Porque una persona superficial, amigas, amigos míos, carece de poder interior, de fuerza interior. Y bueno, puedes hacer lo que quieras con esa persona. ¿Por qué? Porque carece de esa fuerza interior, carece de poder interior. Y tal vez ese sea el nivel de afectación más grave de todos asociados al consumo insostenible en el que nos encontramos. Que la persona consumista carece de carácter, carece de temple, carece de fortaleza, carece de firmeza, carece de determinación. Y pues claro, pues es una persona que no puede defender ningún tipo de postura, ni siquiera la asume, no puede defender ningún derecho, no puede proponer algún tipo de cambio en el entorno familiar o social o organizacional o político del que forme parte. ¿Por qué? Porque carece de conciencia. Y un ser humano que carezca de conciencia se me hace lo más similar y cercano a un zombie, ¿no? Es decir, a una persona que está muerta en vida. No piensa, no decide, no elige, no profundiza, no mejora, no cambia, no transforma. Como un animal. Pero no cualquier animal, porque hay de animales a animales. Hay clases en los animales. Estoy hablando de un herbívoro. No voy a mencionar, no voy a hacer metáforas específicas porque no creo que tenga algo en contra de ese animal, además pobre animal, ¿no? ¿Qué culpa? Pero ya me entienden, de esos herbívoros que no hacen nada más que rumiar. En eso se convierte una persona que nada más gira en torno al consumo, en un rumiante. Ni siquiera un primate, ¿no? Que ya un primate, bueno, ya es para ponerse a considerar algunas cosas para corregirlas en la vida, pero ya un rumiante es de verdad indigno, es vergonzoso. Y estamos cada vez más repletos de rumiantes en la vida. Y por eso hay sistemas ideológicos, sistemas que desembocan en sistemas económicos, políticos, sociales que son denigrantes, degradantes. ¿Por qué? Porque se aprovechan del hecho de que pues la gente cada vez es más rumiante, menos pensante, menos decidida, menos inteligente inclusive. Y ese es el trasfondo más grave del consumismo de nuestros días. Que la gente se va idiotizando, perdonándome la expresión, pero creo que es una y de las más suaves que se me ocurren ahorita para describir el estado deplorable en el que termina una persona que nada más se la pasa consumiendo. Pero oye, Andrés, entonces, aparte de consumir, ¿qué otros tipos de experiencias en la vida nos podemos plantear como para que pongamos en su lugar, redimensionemos el consumo de nuestras vidas? Pues justamente, si están de acuerdo conmigo, sobre eso reflexionaremos en la segunda parte de este programa. Entonces, haciendo un recuento, el tema del consumo exacerbado, excesivo, es un tema que daña al planeta, es un tema que daña nuestra sociedad y es un tema que nos daña a nosotros como personas. No es cualquier cosa, pues, el estar consumiendo de una manera desmedida. Ahora, ¿qué otras opciones como experiencia de vida tienen más sentido que incorporemos en nuestra rutina diaria y que tienen mayor impacto y relevancia positivas en nuestras vidas con respecto al consumo? A ver, antes, no quiero satanizar el consumo. El consumo es algo necesario, por supuesto. Es algo conveniente, no lo niego. El consumo configura los estilos de vida y los estilos de vida, a su vez, se establecen y plantean en términos de cierto nivel de bienestar. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Soy promotor de que cada quien busque de manera aspiracional
mejorar su estilo de vida, sus condiciones de vida y la de los suyos. Por supuesto que sí. Pero todo con medida. Vuelvo a la virtud de la templanza, con la cual cerraremos en la recta final de nuestro programa de hoy. Aquí la cuestión es lo empobrecedora que es la vida de una persona que nada más consume. Ahora sí, entonces, ¿qué otras experiencias nos podemos plantear aparte de consumir? A ver, ahí les va una que para mí es central y tenemos que rescatar lo mejor posible. ¿Cuál? Convivir. Es increíble que hasta el consumo nos ha hecho torpes y casi ineptos para la convivencia con otras personas. Otro ejemplo. Una pareja o una familia y ya llegamos al extremo de que hasta un grupo de amigos que llegan a un restaurante, una cafetería, se sientan y en vez de verlos dialogar, platicar, conversar, intercambiar, interactuar, no, están con sus celulares, conectados digitalmente a quién sabe qué, a una red social, a un buscador, a un sitio específico, a una aplicación, no lo sé, pero me queda claro que no están conectados con los que tienen enfrente. Y ese es un tipo de consumo. O sea, ya podemos hablar, no sé si exista la categoría, si no la inventamos ahorita, el consumo digital. Ya estamos consumiendo bytes de información, que está bien, no digo que no, pero siempre y cuando sea información útil y siempre y cuando sea otra vez con medida. Pero el hecho es que no convivimos, no platicamos, no conversamos, no jugamos, no dialogamos, no compartimos. Y eso es lo lamentable, que estamos haciendo del consumo algo que está volviendo más desafiante, tal vez porque se perciba como aburrido, como exigente, como complicado, el convivir con otras personas. Además de la paradoja de algo que comentábamos en alguno de los programas recientes, cuando hablábamos de los nuevos formatos de comunicación en la experiencia humana, pues también es absurdo que nos podamos comunicar con alguien que está a miles de kilómetros mejor que con el que tenemos en nuestro mismo techo. Pero bueno, son cosas que están sucediendo. Pero bueno, entonces, convivir es una experiencia mucho más enriquecedora que el mero consumir. Y en todo caso, compatibles, ¿no? Puedo estar consumiendo con alguien. Una buena comida, una buena película, está bien. Pero donde el consumo está propiciando la convivencia, no la convivencia supeditándose al consumo. ¿Qué otras experiencias? Bueno, aprender. Hay mucho que aprender. Que también es muy empobrecedora la vida de una persona que dejó de aprender. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabe todo o porque ya no quiere saber nada más. Y dejó de aprender. Y el aprendizaje, también ya lo hemos reflexionado, está asociado al crecimiento. Entonces, una persona que dejó de aprender es una persona que dejó de crecer. Punto. Así de concreto. ¿Qué otras experiencias? Rezar, meditar, experiencias profundas, aburridas, sí, de acuerdo, no lo niego. Pero también ya hemos de tener claro que muchas cosas que son significativas, valiosas, profundas, son aburridas, sí, ni modo. Pero al final, después de perseverar cierto tiempo en la práctica de esas cosas aburridas, terminamos teniendo experiencias fabulosas. Paz interior, silencio interior, mayor conexión espiritual con Dios, con los demás, mayor claridad mental. Bueno, esas son grandes aportaciones, grandes conquistas personales que pues relativizan el hecho de que haya sido aburrido haberlas practicado. Entonces, aprendizaje, oración, meditación son grandes actividades que hemos de incorporar aparte del consumo. ¿Qué otras experiencias podemos servir?
una experiencia fundamental que además está muy ligada con convivir es servir. ¿A quién sirves cada cierto tiempo de manera voluntaria, generosa, sin esperar ningún tipo de retribución? Es un tipo de servir socialmente, ¿no? Un servicio filantrópico. También es algo que tiene mucho más sentido y significado y repercusión que el mero consumir. Es que sí es triste, amigas, amigos míos, que estemos acabando con el planeta, con nuestras relaciones, con nuestra salud física y mental, por una actividad que nos reporta placer efímero. Pues, ¿cuánto puede durar el placer de una buena comida? Pues lo que estemos comiendo, porque el sentido del gusto, pues solo reporta placer en el momento en el que estás ingiriendo algo. Pero se acaba ahí la experiencia de placer. ¿Cuánto placer puede reportar? Pues no sé, el tomar, el jugar. Pues sí reportan, pero tampoco tanto como para que valga la pena, y además con el peligro que representa el hecho de que como no duran mucho los placeres que reportan, entonces se busca generarlos con mayor frecuencia, y eso es lo que termina conduciéndonos finalmente a la adicción. Y la adicción, pues a la destrucción de nuestras vidas y de la vida de nuestros seres queridos, de pasada. Entonces, hay que abrirnos a otras experiencias, hay que presupuestar que muchas de esas experiencias sí son aburridas, sí son tediosas, sí son enfadosas, pero también son enriquecedoras de nuestra salud, enriquecedoras de nuestro estatus económico, socioeconómico, enriquecedoras de nuestro intelecto, enriquecedoras de nuestro espíritu y por supuesto enriquecedoras de nuestras relaciones. ¿Qué importa que sean aburridas? Lo que importa es que sean valiosas. ¿Por qué? Porque de una o de diversas formas me hacen una persona mejor. Mejor en términos de condición física y de salud, mejor en términos de conocimientos, intelectualmente hablando, mejor en términos de poder adquisitivo para ayudar a otros, no solo para consumir, sino para promover prosperidad de mi entorno. También me hace mejor porque me vuelve una persona con más virtudes, más cualidades. Se trata de tener claro, pues, que consumir no me hace mejor. Es tal vez la única experiencia de vida que no me hace mejor. Y al contrario, me puede hacer cada vez peor. Más obeso, más cansado, con problemas metabólicos, más grotesco, más torpe mentalmente, más superficial, como lo acabamos de señalar. Entonces sí, hay que consumirlo con medida y dedicar el resto de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestro dinero a las otras actividades. Convivir, aprender, rezar, meditar, servir. ¿De acuerdo? Y para todo esto contamos, para restablecer ese orden en nuestro entorno, partiendo del orden interior, con una poderosísima virtud como lo es la virtud de la templanza. Bien, entonces la templanza es la virtud, como hemos señalado a lo largo del programa, en la que nos podemos apoyar para restablecer este equilibrio, primero en nuestro entorno, primero en nosotros mismos y de ahí irradiarlo a todo nuestro entorno. ¿La templanza en qué consiste? Bueno, pues es una virtud que nos hace posible la experiencia de moderación, es decir, de evitar caer en los excesos, de llegar a un nivel de consumo en donde suficiente es la pauta que determina hasta cuándo y hasta dónde, o hasta cuánto, mejor dicho. Ahí lo que necesitamos es desarrollar el músculo de la renuncia y de la capacidad de decirnos que no. Porque claro, uno, como tiene la característica espiritual de que uno quiere lo eterno, lo completo, lo perpetuo, cosas que por cierto no se pueden lograr en esta vida,
¿no? Que eso es algo que, pues ya tal vez en algún otro programa consideraremos, el tema espiritual, porque corresponde más a la dimensión espiritual, esa búsqueda que todos tenemos de felicidad y de amor, pero de manera plena y de manera perpetua. Y ojo, amigas, amigos míos, no quiero echarles a perder el día, pero en esta vida no existe ni lo pleno ni lo perpetuo, porque nos vamos a morir, nomás por eso, entre otras cosas. Pero aquí quiero llegar a que justamente tenemos que contar con que nuestra sed, nuestra hambre de consumo, es por definición insaciable, eso hay que entenderlo, así es, punto. Y si no ponemos un freno, vamos a acabar en algún tipo y en algún nivel de adicción. Pero también hay que subrayarlo, tampoco pasa nada a la hora de poner el freno. Cuando yo digo suficiente al trago, al taco, al juego, al sexo, a lo que sea, no solo no me va a pasar nada, sino que al contrario voy a tener una experiencia de autodominio muy valiosa. Y esto es clave, porque cargamos las tintas en el drama que implica ponernos un límite. Y nos sentimos víctimas y qué injusto y qué mal me siento y qué gacho, yo quiero ese pan dulce adicional o ese cigarro adicional o eso lo que sea adicional. No, a ver, di no, suficiente, gracias. Y vas a ir experimentando en cuestión de días, ni siquiera semanas, en cuestión de días, una experiencia interior maravillosa que se llama autodominio. Y que además está muy ligada a satisfacción. Y que además está, ojo, muy ligada a confianza, a autoconfianza. Al revés, ¿qué pasa cuando yo no digo suficiente? Cuando yo no corto el hilo de consumo de lo que sea que se trate. Pues me siento cada vez más insatisfecho. Ahí está el fenómeno de la cruda, por ejemplo, tanto física como moral. Y además no solo eso, me siento cada vez menos seguro de mí mismo. ¿Por qué? Porque no confío en mí. ¿Por qué? Porque no tengo fuerza de voluntad. ¿Cómo puedo confiar en mí si no tengo fuerza de voluntad? Es imposible. No se puede. Si no soy capaz de decir basta, suficiente, no puedo confiar en mí. Al contrario, desconfío de mí por insaciable. Porque no me puedo controlar. Y si no me puedo controlar, pues lo que sea que me proponga en la vida, pues ya sé de antemano que no lo voy a conseguir porque no me puedo controlar. Porque no me puedo decir, basta, suficiente, con esto. Y no solo en términos de límites, sino en términos de arranques. ¿A qué me refiero? También implica templanza el levantarse en el momento en el que suena el despertador, no 5, 10 o 15 minutos después. También exige templanza y fortaleza el que yo me ponga a hacer eso que no tengo ganas de hacer, pero que ya tenía agendado. O sea, los límites no solo vienen por la vía de ponerme un freno, sino también de activar un acelerador. Claro, hay que poner el freno cuando ya estamos excediéndonos de una cuota de sensatez en términos de consumo y activar el acelerador cuando se trata de ya poner manos a la obra y hacernos cargo de determinada cuestión, tarea, situación en nuestras vidas. Porque luego la gente es chistosa, la gente se queja de que no es feliz. Pues ¿cómo va a ser feliz si no es competente para vivir? ¿Y cómo va a ser competente para vivir si no se pone límites? No, pues no se puede. Es simplemente imposible. Los límites son cosa seria para la formación humana. Y es lamentable ver, por cierto, cómo a los hijos no se les educa poniéndoles límites, no se les forma
poniéndole límites, sino al contrario, complaciéndolos en todo, lo cual conlleva que los estamos haciendo insaciables, peor de insaciables que lo que somos nosotros. Y entonces, claro, no van a aceptar, no van a tolerar, no van a soportar un no como respuesta. Y que nos quede claro, la vida sí nos da nos como respuesta y son nos contundentes, radicales. Entonces, mal estamos haciendo en crear hijos berrinchudos, caprichosos, insaciables, porque no queremos asumir el desgaste que implica decirles que no y ponerles límites. La sociedad no está como está, de a gratis. Yo creo que en el fondo, no estoy diciendo que sea la única causa, ni mucho menos, pero sí creo que en las raíces más profundas vamos a encontrar la falta de templanza, la falta de moderación, la falta de exigencia. En otras palabras, la falta de autodominio. ¿Y a qué se debe esa falta? Pues a una irresponsabilidad de nuestra parte, porque, claro, consumir siempre será más fácil, más agradable, más placentero, que construir cualquier otra experiencia más desafiante, más aburrida, más exigente, pero también más profunda en nuestras vidas. Porque es más fácil consumir una serie de streaming, ¿no?, que leer un libro. Es más fácil ponerse hasta atrás en el alcohol que afrontar un problema o enfrentarlo. Es más fácil, y así me la puedo seguir, es más fácil dormir 10 minutos más que empezar con una estructura de orden el día. Y la lista puede ser tan larga como nos lo planteemos. El hecho es que las consecuencias se están dando en un tan corto plazo que ya tendríamos que ponernos a considerar seriamente en ponerle un hasta aquí a toda esta realidad de abuso, de exceso, de falta de respeto, que es como empezamos la sesión, hacia el orden natural y hacia nosotros mismos y por supuesto hacia los demás. Es una auténtica falta de respeto que estemos consumiendo sin ningún tipo de medida y que lo estemos haciendo de maneras tan burdas, tan excesivas. ¿Y cómo desarrollo la templanza? Pues como cualquier otra virtud, por partes y de manera perseverante. Y entonces voy a comenzar por decirle que no a algo que no me cueste tanto trabajo decirle que no, porque también aquí hay que evitar caer en el error de querernos proponer grandes pasos en la adquisición de cualquier virtud, pero en la que particularmente estamos abarcando hoy, en la de la templanza. No sé, por ejemplo, si alguien fuma y quiere dejar de fumar, pues a ver, que no se engañen, no le va a funcionar. Hay casos especiales en los que sí me constan, pero son excepción a la regla. La regla es que poco a poco vayas dejando de hacer cosas, poco a poco, en cuotas que puedas dominar. Y volviendo al ejemplo del fumador, bueno, si fuma 10 cigarros al día, por decir algo, que empiece a desarrollar la templanza fumando 9. 9. Oye, pero pues es que el chiste es ya dar de una vez el cortón. No, el chiste es ir mejorando, respetando la ley de los procesos. Y la ley de los procesos lo que nos dice es que hay que justamente respetar los pasos intermedios en cada proceso que se quiera completar. Si nos queremos saltar los pasos, lo más probable es que no logremos completar el proceso o lo hagamos mal. Entonces, dejo de fumar 1 al día. Y así me la llevo una semana, tal vez 2, tal vez 3. Y ya la cuarta semana me propongo el segundo cigarro, dejar de fumarlo, y entonces ya nada más fumo 8. Y lo que digo de cigarro aplica para el trago, para el taco, para lo que sea. O sea, si soy jugador, a ver, no voy a engañarme diciendo, ya voy a dejar de jugar a partir de mañana. No, sino que a lo mejor digo, voy a dejar de jugar media hora de las 3 que me chuto cada cierto tiempo.
o voy a dejar de apostar 100 o 1000 o 10,000, dependiendo que sea, cuál sea mi poder adquisitivo, menos en el juego o en la jugada. Y así, cada vez menos. Y progresivamente reducir cada vez más la cantidad. Y entonces llegaré, porque he ido construyendo progresivamente esa fuerza de voluntad, ese temple de acero interno, ese carácter, por pautas. Y entonces voy a empezar a tener esa experiencia de autodominio, progresiva, creciente, y me voy a sentir mejor conmigo mismo, porque al final, y esto es como podemos concluir, amigas, amigos míos, al final, la persona que consume de una manera desmedida no se siente mejor. Y lo sabe. Podrá dar la apariencia de que se la está pasando padrísimo y que todo es maravilloso y divertido y alegre, pero sabe en el fondo que no es así, porque está abusando de su naturaleza y está abusando de la naturaleza fuera de sí mismo. Y esa no hay forma que se pueda considerar como una experiencia de vida enriquecedora. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado en nuestra reflexión de esta ocasión. Espero que haya sido de utilidad para su vida ordinaria y que concreten pues algo en lo que reconocen que se están excediendo y lo empiecen a recortar, pero no solo eso, sino que también incorporen algo que han descuidado en su vida y que hemos planteado aquí como una experiencia valiosa, la convivencia con la pareja, con los hijos, con los amigos, o a lo mejor empezar a aprender algo nuevo, un nuevo idioma, una nueva habilidad que nos pueda servir en nuestras vidas, empezar a rezar, empezar a meditar, qué sé yo. Se trata de ponerle freno a algo y de empezar algo también distinto y mejor. Ahora sí, hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Gracias al equipo de producción de RTQ que hace posible este programa. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.